Comenzamos. Voy a dividir la grabación Recording stopped. y a continuarla. Recording in progress. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con un ciclo, abriendo un ciclo que va a durar un tiempo probablemente de alrededor de 3 meses. En este ciclo vamos a ver un libro de texto que yo estudié, curiosamente lo estudié en la prepa, en la clase de ética. Es un libro un tanto viejo, pero como todos los libros que han normado mi criterio en torno a la filosofía y la teología, pues son tan viejos algunos como lo pueden ser los primeros autores cristianos del siglo I, del siglo IV, no se diga, y sobre todo de la era de Santo Tomás de Aquino. Este es un libro que se llama 7 virtudes olvidadas. Va a ser nuestro eje rector, va a ser nuestro eje central. ¿Cuáles son esas 7 virtudes olvidadas por la era posmoderna, por la inmensa mayoría de las personas, incluso por buenas personas e incluso por católicos practicantes? Pero antes de empezar con este tema, al cual le voy a dar una correcta introducción para que todo el mundo sepa de qué se va a tratar y prenda el entusiasmo y el deseo de no perderse una sola sesión con este tema de las 7 virtudes olvidadas en la era posmoderna. Yo quiero comenzar haciendo un panegírico, es la palabra correcta, un elogio también, de mi queridísimo y admiradísimo super teólogo, super intelectual, super líder, aunque no tenga el carisma que tuvo San Juan Pablo II en términos de empatía o de arrastre de multitudes, pero nadie como don Benedicto XVI, mi admiradísimo y amiguísimo de mi padre Joseph Ratzinger, para que realmente las palabras que voy a decir le hagan justicia. He reunido diferentes opiniones de aquí, de allá y de más allá. Incluso he recorrido a los escritores de la prensa mexicana, del Reforma, del Financiero, del Universal, del Excelsior, a ver qué dicen de don Benedicto. Y bueno, algo que me dio muchísimo gusto es que no encontré una sola crítica. No encontré una sola descalificación. Ni siquiera de personas que tienen un corte, digámoslo así, liberal, o que incluso son promotoras o partidarias del aborto. Hasta ellos hincaron la rodilla y dijeron: es un gran papa. Ni ángel ni demonio, un gran papa. Y reuniendo pues todas esas opiniones hice un batidillo, hice un pequeño artículo que quiero compartir con ustedes para que el grupo, mis queridos alumnos de este grupo, sepan difundir, quieran difundir lo que voy a explicar acerca de esa egregia figura, probablemente del mejor papa, pues si no de la historia, porque tendríamos que considerar a San Pío V y a Gregorio Magno, pero de ese nivel. San Gregorio Magno, Pío V, Pío XII, papas extraordinarios, y Ratzinger no tiene nada que pedirles, sobre todo en el área de su mayor competencia, que es, y coincido con él en mi pasión, la filosofía y la teología, y en cierta forma también la historia. Así que yo voy a considerar a don Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, como mi maestro, de aquí a que Dios me preste vida y decida recogerme. No sé si a los 100 años que espero vivir, dependiendo de su misericordia, o tal vez al ratito, eso no lo sé, pero de todas formas quiero dejar un testimonio de admiración y de gratitud a esa formidable figura que es
el Papa Ratzinger. Bien, quiero comenzar por la profecía que él hizo. ¿Pero cuándo creen que la hizo? Pues en la década de los 60, un poquito después de terminado el Concilio Vaticano II, cuando él todavía no tenía un puesto importante, cuando él todavía no era el prefecto número 1 de la Congregación para la Defensa de la Fe, cuando él todavía no era cardenal, y mucho menos papa, dijo unas palabras tremendamente proféticas que hoy estamos viendo tristemente hechas realidad. ¿Qué fue lo que dijo Joseph Ratzinger? Dijo: pronto tendremos sacerdotes reducidos al papel de asistentes sociales. Y el mensaje de fe será reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, justo en la etapa más dramática de la crisis, la iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi catacumbal, de catacumbas, pero también más santa. El renacimiento será obra de un pequeño resto. Y digo yo entre paréntesis, ojalá nosotros 51 estemos en ese pequeño resto. Ese pequeño resto aparentemente insignificante, pero sin embargo indomable, pasado por un proceso de purificación. Porque así es como obra Dios. Contra el mal resiste un pequeño rebaño. Plugo a Dios para que en ese pequeño rebaño todos nosotros sepamos, queramos y permanezcamos unidos en ese pequeño remanente que va a dar la batalla cultural, la batalla espiritual, la batalla científica, la batalla psicológica y social para que Él reine. Y también quiero leer su testimonio, su testamento. Muy cortito, pero contundente. Lo voy a leer sin quitarle ni ponerle ni una coma, ni una letra de más, ni una letra de menos, porque es un tesoro. Es un tesoro teológico, un tesoro filosófico, un tesoro histórico. Es un parteaguas en la historia de la Iglesia. Dice: lo que dije antes a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia han sido confiados a mi servicio. Manténganse firmes en la fe. No se dejen confundir. A menudo parece como si la ciencia, las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica por el otro, especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura, fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años, acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, encarnada por Harnack, Jülicher, etc., la generación existencialista, Bultmann, Sartre, etc., la generación marxista, que es la que hoy, y esto es un paréntesis mío, tiene tomada prácticamente a toda América Latina y también a los Estados Unidos de Norteamérica, y en cierta forma también a la Unión Europea.
la generación marxista. ¿Sí? He visto, continúa Benedicto, y veo cómo de la confusión de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Pronunciado el diciembre 31 del 2022 a las 17:35 horas PM, unas horas antes de morir. Continúo mi comentario, mi panegírico, mi elogio a esta persona extraordinaria. Joseph Ratzinger protagonizó una de las maniobras políticas más geniales en la historia del papado, que nos ilustra por qué la Iglesia Católica tiene más de 2000 años de existencia. Desde la prefectura de la Congregación de la Doctrina de la Fe, la antigua Inquisición, donde lo designó San Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger sostuvo una lucha soterrada contra la nomenclatura, con K. ¿Qué es la nomenclatura? Pues una mafia. La curia vaticana. Él la combatió porque ya se había constituido en una mafia vaticana, encabezada entonces por el poderosísimo secretario de Estado, Ángelo Sodano. La curia es el poder real de la Iglesia de Roma. ¿Qué encontró el Papa Ratzinger en la curia romana? ¿A qué se enfrentó? Bueno, tal vez si alguno no lo sabe, se va a ir de cabeza, se va a ir de espaldas. Encontró pederastia, ¿sí? Encontró adulterio, encontró adocenamiento, es decir, relaciones adocenadas, quiere decir de amaciato con mujeres, de cardenales de primer nivel. Encontró una tremenda adoración al dinero y sobre todo al dinero sucio, al dinero de la mafia, de la 'ndrangheta, de la Cosa Nostra y de la mafia italiana. Las tres mafias italianas habían hecho del IOR, del Instituto de Obras Religiosas, su centro de operaciones y de lavado de dinero. Imagínense lo que tuvo que enfrentar. Mientras que San Juan Pablo II se hizo famoso derrumbando el muro de Berlín y proclamando la libertad de Polonia y de todos los países del este, después de más de 70 años de sujeción al oso ruso, Ratzinger se enfrentó a algo más poderoso, al enemigo interno. San Juan Pablo se enfrentó al enemigo externo. Ratzinger al enemigo interno, a la nomenclatura, a la mafia, dentro del propio Vaticano, y la venció. ¿Qué más encontró? Tienen ahí su centro de poder. Desde ahí se protegió a Marcel Maciel y el esquema fraudulento del Banco Ambrosiano. Imagínense, desde esa nomenclatura se protegió a un criminal. Si yo les contara todo lo que sé de este hombre, me llevaría horas y horas, porque desafortunadamente muchas de sus víctimas fueron mis pacientes. Así que soy testigo de primera línea de los abusos de este monstruo, que espero, bueno, tengo un dato. Marcial Maciel formalmente renunció, no quiso recibir los sacramentos a la hora de morir. No quiso recibir los sacramentos a la hora de morir. Así que imagínense el tamaño de su putrefacción. Pues a él se enfrentó, a este silencio, o como dicen los italianos, a esta omertá, que es la ley de si hablas, te mueres. Pues se enfrentó sin romperse. Como un gran transatlántico no puede realizar giros bruscos, fue lento y majestuoso.
desde que era prefecto de la fe hasta que terminó siendo el Papa emérito. Y antes de que terminara su obra, como cualquier transatlántico de cualquier parte del mundo, el capitán puede morir, y ya murió. La obra que él comenzó está inconclusa. La nomenclatura aún tiene poder. Aún hay pederastia. Aún hay adoración al dinero. Aún hay corrupción. Aún hay mafias que van a procurar maniobrar ahora que ha desaparecido ese poderosísimo catejón, que significa escudo de defensa contra el mal, catejón en griego, y que solo Dios sabe por qué se lo llevó en este momento en donde por todos lados las crisis arrecian, en un planeta convulso, incluyendo en una nación mexicana brutalmente convulsa. Basta con observar los acontecimientos de las últimas horas. En medio de tanta convulsión, sin embargo, una buena noticia es que la presidencia de la Suprema Corte quedó en buenas manos. ¿Por qué lo digo? Estoy haciendo un pequeño paréntesis porque la ministra Piña ha sido siempre opositora a los proyectos del tirano. Es un viento fresco en medio de tantas maldades como estamos viendo. Regresando a lo que Ratzinger se enfrentó, un periodista que curiosamente no firmó el artículo, no sé por qué, narra en primera persona que una vez que Ratzinger se bajó del coche para entrar al cónclave sucesorio de Karol Wojtyła, el lunes 18 de abril del 2005, le dijo a su chofer, y el chofer era devoto de la Virgen de Guadalupe, a manera de despedida: sé que aquí entro, pero no sé si saldré vivo. Temía por su muerte. Mejor dicho, temía por su vida, porque sabía a lo que se iba a enfrentar. La gran maniobra de Ratzinger partió de la base de que resulta imposible transformar a la Iglesia en un solo periodo papal. El poder de la Curia Vaticana impedía a Benedicto XVI ir a la mayor velocidad en el desmantelamiento de las redes de poder de la nomenclatura vaticana. En su contra estaba también la biología, su salud. ¿Qué hizo entonces Benedicto XVI para dar continuidad al cambio y quitarle poder a la curia? Tomó una decisión política nacida de la sabiduría y de la humildad. Está bien, mis fuerzas tienen límites ante ese poder. Me hago a un lado, pero sigo siendo el Papa emérito. Para que se escucharan y conocieran los proyectos y diagnósticos de la Iglesia, el todavía Papa Benedicto organizó reuniones amplias con la asistencia de todos los cardenales previos al cónclave. Y desde años atrás fue designando cardenales a obispos con un perfil diferente a los que estaban sembrados en el poder de la nomenclatura de la curia. Así doblegó Ratzinger la nomenclatura vaticana. Y el papado de Benedicto XVI no se entiende sin el papado de San Juan Pablo II, como tampoco habría llegado Wojtyła a la silla de Pedro sin la ardua, valerosa y disciplinada colaboración de Ratzinger. Por fortuna. Wojtyła y Ratzinger formaron una alianza triunfadora sobre la curia y sobre los cardenales italianos que por siglos ocuparon el papado. ¿Sí? Un alemán y un polaco, y ambos con un pasado militar. Ratzinger desertó de las fuerzas nazis especiales, aerotransportadas, y también Wojtyła pasó por las filas del ejército de Polonia. Pero por fortuna, pues, el sacerdocio
triunfó sobre cualquier otra cosa. A la muerte de Juan Pablo I, recuerden, el Papa asesinado por su propia enfermera con una sobredosis de medicamentos, San Juan Pablo I había descubierto que en el Banco Ambrosiano y en el IOR, Instituto de Obras Religiosas, había depositados 600 mil millones de euros, pero que no eran de la iglesia, eran de la mafia, de las tres mafias, 'Ndrangheta, Cosa Nostra y mafia italiana. Y en vez de dirigirse a quien realmente pudiera preservar su vida, mandó llamar a los tres líderes de la mafia: Villot, Marcinkus y Casaroli. Algo así como lo que sucede en México, ¿no? Cuando hablas para que venga la policía, resulta que la policía es el jefe del ladrón que te invadió. Y se lo lleva, le quita más de la mitad del dinero y lo deja libre, pero según tú, él cumplió con su deber. Pues así operaron estos tres cardenales mafiosos, ¿sí? Y asesinaron al Papa. San Juan Pablo fue mucho más inteligente. Simplemente con un teclazo envió el dinero a Polonia y envió el dinero a Rusia y dejó a las mafias colgadas de la escalera, colgadas de la brocha. Por eso intentaron asesinarlo 2 o 3 veces. Imagínense nada más la furia que deben haber tenido los capos de Tutti Capi, los jefes de todos los jefes, con la magistral jugada de San Juan Pablo. Gracias a esa jugada, los poloneses, encabezados por Lech Walesa, tuvieron recursos suficientes para desafiar al oso ruso. Y al interior de Rusia, Gorbachov encontró los recursos suficientes en la amistad y en los dineros enviados por el Papa Juan Pablo II para crear la perestroika, la glasnost y la apertura que dio fin a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para dar paso a la actual Rusia, que todavía, por lo que se ve, pues no se convierte, ni su dirigente, por supuesto. Este tema va mucho más allá de las nacionalidades. Se trataba de redistribuir el poder e iniciar un lento viraje del transatlántico llamado Iglesia Católica. No más giros bruscos. Se había aprendido la lección luego de la súbita muerte, como digo, del reformador Albino Luciani, Juan Pablo I. 33 días, nada más 33 días, después del inicio de su pontificado. Juan Pablo II, el Papa polaco, respetó el espacio de poder de la curia y nombró a Angelo Sodano en la Secretaría de Estado del Vaticano y puso al contrapeso de Sodano, el cardenal bávaro Joseph Ratzinger, al frente de la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, le puso un grillete, lo inmovilizó a Sodano, el corrupto. Ratzinger con Juan Pablo II quedó como el decano del colegio cardenalicio. El decano, es decir, el cardenal más poderoso. Así, a la muerte de Juan Pablo II, en la misa proeligiendo papa, celebrada por los 115 cardenales, previo al cónclave en la Capilla Sixtina, la homilía fue dicha por el decano Ratzinger, el nuevo papa. De esa manera, Juan Pablo II le correspondió a Ratzinger. Y así, en la mañana del lunes 18 de abril, en la nave central de la Basílica de San Pedro, Ratzinger se presentó con 2 escuetas cuartillas ante el mundo y ante los 114 cardenales integrantes del colegio cardenalicio como el sucesor en la continuidad, antimafia, antinomenclatura, pro Iglesia de Cristo, que había iniciado mucho más inteligentemente que su antecesor, San Juan Pablo II. Tengo el enorme gusto
de haber coleccionado de diversos autores aquí y allá en la red los motivos por el cual a Ratzinger le llaman los enemigos de la Iglesia el Papa de los no. No esto, no lo otro, no lo de más allá. ¿Cuáles son los 8 o 9 más poderosos no que Ratzinger pronunció? Regocijaos, queridos amigos. No autorizar a las mujeres para oficiar misa. No al control natal. No a la planificación familiar con anticonceptivos. No al uso de preservativos para frenar la pandemia del SIDA que se expandía en los países católicos de África. No a revisar el celibato sacerdotal. No a quitar la excomunión a los casados divorciados vueltos a casar que conviven en práctica sexual, con la exclusión de los que, aunque vivan juntos, viven el matrimonio josefino, es decir, la castidad. Ellos no están excomulgados. No a dar mayor autonomía a los obispos. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene un solo timón, tiene un solo líder, un solo sucesor de San Pedro, un solo vicario de Cristo, y ese es el Papa. No los obispos en cada una de sus adscripciones o diócesis, sino el Papa. No a la reconciliación de la Iglesia con el cientificismo, con la ciencia que niega que fe y razón están de acuerdo. No a la ciencia que niega que si es verdad en ciencia, es verdad en religión. Y si es verdad en religión, es verdad en ciencia. Lo proclamó a los 4 vientos Ratzinger y cerró las puertas totalmente del Vaticano a los cientificistas que se atrevían a poner en tela de juicio la afirmación doble que acabo de hacer. No a la eutanasia para evitar el sufrimiento innecesario a los enfermos terminales. No a la eugenesia que busca supuestamente mejorar la raza humana, suprimiendo desde el vientre materno a los niños que traen malformaciones. Por eso es el Papa de los no. Pero es un no al maligno, es un no al error, es un no al demonio, disfrazado de ángel de luz. Porque cuando escuchamos a los enemigos, a nuestros adversarios, hablar de estos temas, ¿cómo los hablan? Con lenguajes melifluos, llenos de, digámoslo en términos psicológicos juanbosquianos, llenos de caricias, de tiempo y de reconocimiento. Pobrecitas mujeres, pobrecitos enfermos terminales, ¿por qué no abrirles las puertas de la ordenación a las mujeres? ¿Por qué no mitigar las penas de las familias numerosas con los anticonceptivos? ¿Por qué no atemperar? ¿Por qué no disminuir la rigidez de la norma? ¿Por qué? Porque no, porque es palabra de Dios, es palabra de Cristo. Y a Cristo no se le interpreta, a Cristo se le obedece, a Cristo se le adora. Y se le obedece ciegamente, porque sabemos, como Ratzinger lo repitió en su testamento, que es la vida, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Mientras esa idea de iglesia del no, representada por Ratzinger, se imponía en el cónclave al interior de la capilla, construida por papas sanguinarios. Sí, papas sanguinarios, depravados, avaros y ambiciosos, como Sixto IV y Alejandro VI. Lean sus biografías, están en Wikileaks y son válidas. Lo que dicen ahí sobre estos dos papas, bueno, no fueron los únicos. Hubo alrededor de 15 o 20, tal vez 30 papas, nepotistas, avaros, guerreros, mujeriegos, etc.
Y además, estos dos resaltan por su sangriento papado, sanguinario, como lo llamamos varios de los historiadores que conocemos esta terrible realidad, avaros y ambiciosos. Y en la plaza de San Pedro, contradictoriamente plantado frente a estos papas corruptos, se plantó el Papa Ratzinger, igual que se plantó frente a la nomenclatura. Una muchedumbre entusiasta. Pero aquí viene un párrafo triste. Un párrafo que encontré en la pluma de varios autores. Y al principio me molestó este párrafo. Pero la verdad es que es la verdad. Después de unas horas de haberlo leído, me serené y dije, pues qué cierto es esto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que el Papa Ratzinger fue aclamado por una multitud, por una iglesia en la que el orden moral se vive de una manera muy diferente a la idea que tenía de ella el puntero de las votaciones que se realizaban al interior de la Capilla Sixtina. Muy diferente. Una moral muy distinta. Sí, cientos de miles aclaman. Pero ¿cómo viven esas personas que lo aclaman? Caray. Muchos viven en amaciato, muchos practican el aborto, muchos son católicos dominicales, muchos no han leído ni siquiera una sola encíclica, no digamos de los papas anteriores, pero ni siquiera del papa por el cual profirieron gritos y alaridos de alegría cuando fue nombrado. O sea, como lo decía un famoso cardenal que visitó mi casa cuando yo era niño, cuando yo tenía 9 años, que fue paseado por mi padre por varias ciudades mexicanas, y después le preguntó que qué opinaba del catolicismo del pueblo de México. Y este cardenal, cuyo nombre nunca he logrado recordar, porque fue hace, yo tenía 9 y ya voy a cumplir 80, 71 años hace, dijo: pobre México, es un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Pues este mismo comentario se podría aplicar para las multitudes que aclamaban a Benedicto XVI y a las cuales él tenía que decirles no. Y se los dijo. Y esto es lo que más le admiro a Benedicto XVI. Se enfrentó a una multitud delirante que esperaba que todo se suavizara, que todo se ayornara, que todo fuese un flan, que todo fuese sabroso, delicioso, divertido, que la ética cristiana pudiera ser sustituida por la moral de cada cual, según sus caprichos, según sus pasiones, según su ignorancia, según sus debilidades. Y Ratzinger supo resistir, con el no siempre, en sus 3 encíclicas, en sus cientos de cartas apostólicas, en sus docenas de discursos, en sus muchísimos viajes, incluyendo el viaje a México y a otras muchas partes de la tierra. Siempre fue un catejón, un obstáculo, un escudo defensor contra la pretensión del infierno de invadirnos con una sonrisa, de invadirnos como ángel de luz. Y gracias a él, muchos de nosotros somos como él y defendemos la iglesia como él y decimos no al mal. Y decimos no, obviamente, a este proceso de suavización que parece haber emprendido Francisco, el Papa Francisco, nombrando personas de dudosa reputación, nombrando en los primeros círculos del Vaticano personas abortistas, ideólogos de la ideología de género, diciendo que el libro de James Martin sobre la homosexualidad es recomendable. ¿Qué va a pasar en los próximos días, semanas o meses, una vez que la cristiandad
esté consciente de que el catejón desapareció, puede haber una época muy convulsa. Pueden venir acontecimientos ciclónicos, tremendos. Pueden venir terremotos que nos sacudan en la conciencia, que sacudan nuestras convicciones, que nos hagan dudar, que nos hagan gritar como gritaron los apóstoles en el lago de Tiberíades ante la tempestad que los hundía. Señor, sálvanos que perecemos. A veces cuando veo las disposiciones del Papa Francisco, los nombramientos que hace, y ahora la desaparición de este gran Papa, de este gran catejón, me dan ganas de gritar así: Señor, sálvanos que perecemos. Sin embargo, pues ya sabemos que ahora, más que nunca, nos toca la oración, la penitencia, el sacrificio, los sacramentos, la misa, el rezo del Santo Rosario en familia, que tiene un poder que no puedo ponderar en un espacio tan corto, en un lapso tan corto. Es un poder mortífero. La criatura que más teme y que más odia a Lucifer es la Virgen. Así que es tiempo de particularmente acogernos a Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué más puedo decir? Pues las palabras se me agolpan, tengo mucha emoción. Prefiero terminar con las últimas palabras del Papa, cuando dice: la verdad y la vida, y la Iglesia con todas sus insuficiencias, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Con todas las insuficiencias nuestras, de nuestros obispos mexicanos, casi siempre en silencio, en un silencio cómodo, en un silencio cómplice. Nos toca creer, vivir, profesar esta fe que refrenda todos los no de Ratzinger y que termina diciendo: Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la Iglesia con todas sus insuficiencias es verdaderamente su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Con esto termino mi panegírico, mi alabanza a este extraordinario personaje, y todavía aprovecho unos pocos minutos que me quedan de la sesión para platicarles de qué se va a tratar nuestro taller de los lunes y de los miércoles. Para todos ustedes que hoy acudieron en mayor número que el lunes pasado, muchas gracias, 56 somos, qué bueno, y probablemente conforme el año se vaya regularizando tendremos mayor asistencia. ¿De qué se va a tratar? Bueno, pues lo diré en un máximo de unos 12 minutos. ¿Cuáles son, según el autor, que es el padre Luis González Guerrico, un sacerdote argentino de la talla de probablemente de otros sacerdotes argentinos que han dado un enorme apoyo al magisterio de la Iglesia? El primer tema que vamos a tratar es sobre la humildad. Sobre la humildad. Esta tarde, no sé si ande por ahí. Si anda por ahí, ella va a saber que me refiero a ella. Si no anda por ahí, cuando vea el video lo sabrá. Decía una persona que no se soportaba tan imperfecta, que no se soportaba fallando en comportamientos que deberían ser asertivos, que no se soportaba siendo el perrito faldero de su marido y que estaba harta consigo misma de ser como es.
Para ella tengo un mensaje. ¿Qué le hace falta a esta gran amiga a la que yo aprecio muchísimo? Le hace falta humildad. Reconocernos imperfectos. Si son las palabras de Ratzinger, que repetí 2 veces. La iglesia, con todas sus imperfecciones, con todas sus dolencias, con todas sus falencias, es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Entonces, mi querida amiga, te hace falta humildad, eres criatura y eres pecadora. Todos somos pecadores. Y como lo dije ya en la sesión del viernes, Cristo no vino por los pobres, sino por multis, por la multitud. Y en la multitud principalmente estamos los pecadores. Así que vino por ti, querida amiga, con todas esas imperfecciones que no soportas, pero que debería ser motivo de humildad. Yo he aprendido algo que les quiero compartir. Desde que tengo esta neuritis posterpética, me he vuelto débil, me canso con facilidad, me cuesta mucho trabajo subir escaleras, se me dispara el pulso con cualquier esfuerzo. Y al principio, tal vez durante un año, año y medio, me molestaba todo esto y decía, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo siempre he sido, pues si no un atleta, cuando menos he tenido siempre una excelente condición física. ¿Por qué tiene que pasarme? Hasta que aprendí que más me vale reírme de mis propias limitaciones y aceptarlas. Y sí, procurar combatirlas, pero sin obsesividad, sin violencia, sin perder la paz. Si se me olvidó algo, pues se me olvidó, ni modo. Si dije una costra porosa, ni modo, lo dije. Si olvidé una cita importante o un compromiso que ya había proferido por escrito o verbalmente, pues ofrezco una disculpa y procuro rehacer el mal causado. Pero si no aprende uno a aceptarse imperfecto, ¿quién va a resistir la vida? Si la vida está llena de imperfecciones, la vida está llena de errores, somos falibles. Bien, este va a ser el primer tema, el tema de la humildad y una profunda crítica a la soberbia, y la vamos a comparar, la soberbia, con la humildad de Cristo. ¿Cómo vivió Cristo la humildad? ¿Y cómo podemos y cómo es conveniente vivir la humildad en nuestra relación con el prójimo y en nuestra relación con nosotros mismos? Y también cómo conviene vivir la soberbia, cómo conviene combatir la soberbia plantados en el mundo posmoderno. En este mundo que detesta el edificio de la vida espiritual y que quiere construir la ciudad del hombre sin ninguna referencia a su creador. Como lo dice Ratzinger, viviendo en una perfecta y continua rebelión de la criatura contra su creador. Esta va a ser el primer tema de la próxima sesión, la humildad. No sé si nos va a llevar una o varias sesiones, pero no hay prisa. Más vale trote que dure y no galope que canse. El segundo tema es una virtud también muy olvidada en el mundo posmoderno y es la magnanimidad. ¿Qué es la magnanimidad? Bueno, la vamos a revisar en Aristóteles, la vamos a revisar en Santo Tomás y sobre todo vamos a revisar la virtud de la magnanimidad y su relación con una de las virtudes cristianas teologales más formidables, y es la esperanza. Solo el magnánimo tiene esperanza, y solo quien tiene esperanza puede ser magnánimo. Dentro de este gran tema de la magnanimidad, vamos a ver el sentido correcto de despreciar al mundo, menospreciar, no despreciar, menospreciar al mundo,
Vamos a comparar la magnanimidad con el empuje en la acción. Solo los magnánimos podemos emprender grandes hazañas. Y vamos a ver los pecados, los 4 pecados principales contra la magnanimidad, que son la presunción, la ambición, la vanagloria y la pusilanimidad, o ánimo chiquito, de enanito frente a un enorme y gigantesco obstáculo. Vamos a ver también la magnanimidad y su relación con la virtud anterior, con la humildad. En la Sagrada Escritura, en la patrística, o sea, la patrística son los escritos cuyos autores son los padres de la Iglesia. San Ambrosio, San Agustín, Santo Tomás, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, por citar solo a 5. Vamos a ver cómo fue esto en la Edad Media y sobre todo lo más interesante respecto de este tema, cuál es la síntesis formidable que nos hace de este asunto Santo Tomás de Aquino. Ese va a ser el segundo gran tema de este macrotema que se llama las virtudes olvidadas en la época de la posmodernidad. El tercer tema es una virtud que a todo este grupo le superconviene. Le superconviene de una manera profunda, constante, disciplinada, ardorosa, y es la virtud muy despreciada hoy de la estudiosidad. Yo quiero que todos mis alumnos se distingan en este año 2023 por aprender la virtud, al que le haga falta, la virtud de la estudiosidad. ¿Cuáles son sus condiciones? O sea, ¿qué se necesita para desarrollar esta virtud? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿De qué está compuesta la estudiosidad? ¿Cuáles son los vicios contra la estudiosidad? La negligencia, la curiosidad malsana, en el orden del conocimiento intelectual o en el orden del conocimiento sensible. ¿Por qué son pecados la curiosidad malsana? Pues como dice el dicho, lo digo de manera un tanto ramplona, la curiosidad mató al gato. ¿Sí? Pero como el gato no puede practicar esta virtud, pues la curiosidad, igual que al ratón, lo mató. Así que vamos a tener muy claro, para culminar el asunto de la estudiosidad, vamos a tener muy clara la misión del intelectual católico. Ya veo en muchos de sus rostros, ya veo en muchos de ustedes, sucesores de mi labor. No me quiero morir sin que esto tenga continuidad. Ya sé que mi continuador natural es mi hijo Juan y mi hija Ale. Y si vive más que yo, obviamente mi esposa. Pero hacen falta alumnos no ligados por la consanguineidad. Y yo espero que muchos de ustedes, al asumir la virtud de la estudiosidad, puedan ser mis sucesores sobradamente. Para esto se necesita esta maravillosa virtud, la estudiosidad. Probablemente más olvidada y más despreciada todavía que la virtud anterior es la virginidad. La virtud de la virginidad. Hay que distinguir entre castidad, sexualidad. Hay que distinguir en que la castidad no es mera represión, que la castidad es una flor maravillosa en medio de varias virtudes. Tenemos que rescatar algo que se ha perdido y olvidado de una manera verdaderamente irresponsable, sobre todo en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y es el sentido del pudor. El pudor. Probablemente es la virtud más olvidada en la posmodernidad. Nada más hay que ver cómo van las mujeres a misa los domingos, cuando menos aquí en mi parroquia. Parece desfile de modas. Y ya no dejan nada a la imaginación, la mayoría de ellas. Sin pudor. Lo vamos a analizar en detalle
y vamos a exaltar la maravillosa belleza del pudor y de la castidad y de la virginidad. Así como analizaremos los pecados contra la castidad y la virginidad, que son la lujuria, el adulterio espiritual y el adulterio físico. Tenemos la quinta virtud olvidada en nuestro planeta, en nuestro mundo posmoderno, y es la liberalidad. La virtud de la liberalidad. ¿Qué significa? Significa el buen uso generoso de los bienes materiales, de los bienes físicos, de los bienes intelectuales que uno tiene. Ser liberal es un justo medio. A mí me ha dado mucho trabajo encontrarlo y estoy buscando acercarme a ese justo medio, en donde admito que muchas personas que no pagan por mis cursos, sin embargo, los puedan tomar. ¿Por qué? Pues porque quiero ser liberal. No quiero ser codo con los dones que el Señor me ha dado. Pero por otra parte, también es verdad que de lo que ustedes me pagan vivo, y vivo con cierto nivel de dignidad, muy lejos de la riqueza, por supuesto. La liberalidad, muy difícil es encontrarla y muy difícil es mantenerla, porque se puede caer fácilmente en dos extremos: la prodigalidad, que no es una virtud, y la avaricia, por el lado contrario. Y dentro de esa virtud de la liberalidad tenemos una que es maravillosa y que es el abandono intencional en las manos de Dios. Abandono intencional en las manos de Dios. Todos los días, a cada instante, a cada tropiezo, a cada obstáculo, a cada dolor, a cada enfermedad. La sexta virtud olvidada es un nombre muy dominguero, pero ahí les va. Se llama eutrapelia. ¿Y qué significa eutrapelia? Significa jugar, competir. El fútbol, el béisbol, el bádminton, los clavados, las carreras de velocidad, el salto de longitud, las artes atléticas de cualquier nivel o especialidad, respetando y aun amando al adversario, y sobre todo jugando con nobleza y alegría. Por lo tanto, excluyendo la agresividad, excluyendo los gestos como ese que hizo el portero argentino cuando tuvo la copa en sus manos. Qué vergüenza para la selección argentina y qué vergüenza para su país. Un gesto obsceno se opone justamente a la eutrapelia. Y curiosamente fue el equipo inglés el que menos faltas cometió, porque su entrenador les dijo: vamos a hacer que si no ganamos el campeonato, cuando menos la selección inglesa brille porque no tenga un solo jugador expulsado. Y lo lograron. Que no tenga un solo jugador amonestado. Esa es la eutrapelia. Competir con nobleza y con alegría. Cuánta falta nos hace en muchos aspectos de nuestra vida. Y finalmente el séptimo capítulo que vamos a ver es probablemente el más despreciado de todos como virtud: el patriotismo. No la patriotería, no el nacionalismo nazi a ultranza, no el celebrar México 1, Honduras 0 y vámonos al ángel. Eso es patrioterismo, insulso, superficial, banal y a veces hasta ridículo. No vamos a realmente entender qué maravillosa es la virtud del patriotismo, analizada desde los conceptos de nación, patria, los ángeles de las naciones, el suelo natal, la familia y el patrimonio cultural. Todo eso en torno al capítulo, a los capítulos número de 7 que comenzaremos a platicar, a explicar, a discutir con muchísimo entusiasmo con todos ustedes y más a partir del próximo lunes.
Bueno, pues hasta aquí fue la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y comenzamos con nuestro ciclo de preguntas, aportaciones, consultas, dudas, etcétera.